¿Te has preguntado sobre los secretos que el mundo ha ocultado durante tanto tiempo? Prepárate para un emocionante viaje por el mundo de los misterios no revelados, donde objetos extraños y fascinantes finalmente emergen de las sombras del desconocimiento. Número 1. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 2. Tesoros enterrados. Durante trabajos de construcción en el pueblo de Chaoyang, que está cerca de Jintan en la provincia de Jiangxi, China, se encontró un sorprendente tesoro enterrado de 300.000 monedas de cobre. Con muy pocas excepciones, todas son monedas Wen y fueron acuñadas durante la dinastía Song, que comenzó en 960 y duró hasta 1279. Nadie sabe cómo llegaron las monedas allí, pero el folclore local dice que es el tesoro personal de un misterioso terrateniente que enterró todo bajo los cimientos de su casa hace 1000 años. Sin embargo, es poco probable que eso sea cierto, ya que las monedas de cobre no eran particularmente valiosas. Obviamente hay valor en tener 300.000 de ellas, pero un terrateniente las habría cambiado por lingotes de oro o plata para hacer que su riqueza fuera más fácil de manejar y almacenar. Eso plantea la pregunta de quién realmente poseía estas monedas y por qué mantenían su riqueza en moneda de cobre en lugar de cambiarla por algo más valioso. Probablemente nunca lo sabremos. Número 3. Secretos del castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del castillo de Ayanis, en Turquía, durante más de 30 años. Durante ese tiempo, rara vez han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey Urartiano Rusa II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas, enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 4. Sacrificios de mascotas. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo los seres humanos han tenido animales como mascotas, pero un reciente conjunto de descubrimientos en Egipto confirma que la práctica ha estado ocurriendo durante al menos 5.000 años. Desafortunadamente, parece que las mascotas de la época no siempre vivían vidas felices. Los restos de muchos animales exóticos se han encontrado cerca de Hierakonpolis, un antiguo sitio ceremonial egipcio, y es probable que fueran enterrados cerca de sus dueños después de que fallecieran. Basado en las heridas y marcas en los restos de los animales, que incluyen hipopótamos, cocodrilos, babuinos e incluso elefantes, parece que probablemente fueron sacrificados después de que su dueño falleciera para que pudieran unirse a ellos en el más allá. Aún más macabro,
algunos de los huesos muestran signos de lesiones que ocurrieron mucho antes de la muerte, lo que sugiere, como era de esperar, que mantener un hipopótamo bajo control en un entorno doméstico a veces era una ocupación violenta. Se cree que tener un animal exótico era un símbolo de estatus en el antiguo Egipto, de la misma manera que poseer un coche caro lo sería hoy en día. Número 5. Anillo medieval en Israel. A principios de 2018, el jardinero Daco Van Shetrer estaba cuidando plantas en jardines comunitarios en Galilea cuando desenterró un pequeño anillo entre la vegetación. Lo recogió, lo limpió y se fascinó al ver una figura humana grabada en su superficie. De que él tenía curiosidad por saber más sobre lo que había encontrado, así que publicó una foto en Facebook y pidió consejos. Ahí fue donde llamó la atención de historiadores y arqueólogos locales, quienes pudieron confirmar rápidamente que el anillo data de la era medieval y que la figura representada en él es San Nicolás. Eso explicaría por qué tiene un halo y lleva un báculo de obispo. Determinar una edad exacta para el anillo podría no ser posible nunca, pero es probable que haya sido hecho en algún momento entre los siglos XII y XV. San Nicolás está asociado con Papá Noel o Santa Claus en el mundo occidental, pero durante la era medieval era el santo patrón de los viajeros, marineros, comerciantes y peregrinos. Es muy probable que el anillo perteneciera a un peregrino que viajaba hacia o desde la costa, pero también podría haber pertenecido a un comerciante. Número 6. Flecha antigua del Yukón. Yukón, la provincia más noroeste de Canadá, es un lugar sorprendentemente helado. Sin embargo, en los últimos años el hielo ha comenzado a derretirse y, a medida que lo hace, libera reliquias del pasado. En enero de 2018, los arqueólogos en Yukón encontraron una flecha con cabeza de cobre y con la punta aún firmemente unida a su asta con púas. El arma está en condiciones casi prístinas, pero tiene más de 1000 años. Es uno de los artefactos de cobre más antiguos que se han encontrado en el norte de Canadá. Según los historiadores canadienses, la flecha habría sido disparada por un antiguo cazador que buscaba llevarse un caribú a casa para obtener carne. En el momento en que se disparó, la flecha era una reciente mejora tecnológica. Hasta hace unos 1000 años, los cazadores de la región usaban armas arrojadizas llamadas atlatl en lugar de flechas porque el arco y la flecha no se habían inventado en esta parte del mundo. Número 7. Gafas antiguas. Cuando hace sol afuera, podrías considerar usar gafas de sol para proteger tus ojos del brillo de nuestra estrella nativa. Asociamos las gafas de sol con el clima cálido, pero a veces es igual de importante usarlas cuando hace frío. Cuando la luz del sol se refleja en la nieve y el hielo, puede provocar ceguera de la nieve. Es por eso que las gafas de nieve son una herramienta vital en el arsenal de cada explorador ártico y son una invención más antigua de lo que podrías imaginar. Este par de gafas de nieve está actualmente entre la colección del Museo de la Ciencia en Londres, Inglaterra. Están hechas de piel cruda y pino, con pequeñas ranuras en la piel cruda que permiten al usuario ver a dónde va. Incluso tienen una práctica funda de madera para que el dueño las guarde. Aún serían útiles para proteger tu visión en las áreas más nevadas hoy en día, lo cual es notable cuando consideras el hecho de que fueron hechas en 1801. La mayoría de las gafas de sol modernas son un símbolo de moda, pero cuando estas fueron hechas, sus inventores estaban más preocupados por la salud y la seguridad. Número 8. Asentamiento en cueva antigua. La historia del asentamiento humano en las Américas se ha convertido en un tema de debate en los últimos años, y el descubrimiento hecho en julio de 2020 en México ha retrasado la fecha de la llegada humana a la Tierra en unos 15.000 años. No hay duda de que nuestros antepasados distantes vivían en la cueva Chiquihuite, en el norte del país, hace 30.000 años. Dejaron casi 2000 herramientas de piedra para que los arqueólogos las recordaran. El gran volumen de herramientas, junto con otros artefactos encontrados en el sitio, ha llevado a los historiadores a comparar la cueva con una especie de hotel prehistórico, donde grandes cantidades de humanos vivían juntos por periodos cortos de tiempo. Esto es una mala noticia para la teoría existente de que los Clovis fueron la primera civilización organizada en las Américas.
Quienesquiera que fueran estos habitantes de la cueva, superaron a los Clovis por varios milenios. De hecho, para cuando llegaron los Clovis, es probable que esta misteriosa civilización ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. El sitio de la cueva es de difícil acceso, pero ofrece una vista panorámica del área circundante. Eso la habría hecho ideal como una fortaleza defensiva primitiva. Número 9. El tesoro de Penrith. El tesoro de Penrith recibe este nombre porque fue encontrado disperso a través de varios campos en Penrith, Cumbria, en Inglaterra, a lo largo de más de 200 años. El tiempo transcurrido entre el descubrimiento del primer artefacto en el tesoro y el descubrimiento del más reciente lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros más inusuales en la historia británica. El tesoro comprende un conjunto de broches penanulares de plata fabricados durante el siglo X. El primer artículo, un gran broche de cardo, fue descubierto en 1785. Un segundo broche, casi idéntico al primero, fue encontrado cerca en 1830. La mayoría de los objetos en el tesoro fueron encontrados por dos equipos de arqueólogos trabajando en proximidad uno del otro con detectores de metales en 1989. Los historiadores piensan que los grandes broches fueron depositados originalmente cerca uno del otro deliberadamente en el año 930, pero están menos seguros de que el resto de los artículos fueran abandonados a propósito o enterrados al mismo tiempo. Las piezas son de un estilo que se popularizó por primera vez durante la era romano-británica, pero el estilo fue adoptado por los vikingos, y estos broches son, de hecho, casi seguramente de origen vikingo. Número 10. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría indicar que eran ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 11. Descubrimiento de perlas antiguas. Abu Dhabi está lleno de joyas y piedras preciosas hoy en día, pero la mayoría pertenecen a las personas extremadamente ricas que viven allí. La presencia de piedras preciosas en la tierra no es algo nuevo. De hecho, en octubre de 2019, se encontró la perla más antigua del mundo en la isla de Maraba, justo frente a la costa de Abu Dhabi. La pequeña perla, ligeramente rosada, ha sido datada en aproximadamente 8000 años y ha sido tomada por los historiadores como evidencia de que las piedras preciosas se comerciaban como bienes valiosos, incluso en tiempos neolíticos. Parece que nuestros antiguos antepasados eran tan entusiastas de los accesorios elegantes como lo somos hoy. Es probable que las piedras se usaran como joyería, pero también probablemente se utilizaran como bienes para comerciar por cerámicas y otros productos de Mesopotamia. La perla es el hallazgo más significativo hecho hasta ahora en el sitio, pero la isla de Maraba también ha revelado recientemente un conjunto de cuentas de concha, puntas de flecha hechas de pedernal y muchas cerámicas hermosas. Todos los bienes se exhibieron recientemente como parte de la exposición 10.000 años de lujo de Abu Dhabi en el Louvre de Abu Dhabi. Número 12. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó,
revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo. Tenemos que agradecer a Vitruvio, de la antigua Roma, por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre dos puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo. Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día ya no usan guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2000 años. Número 13. Antiguo almacén. Parece que julio de 2020 fue un buen mes para descubrimientos arqueológicos significativos, porque en este mes se encontraron artefactos en México y se ubicó un enorme almacén antiguo en Jerusalén. Las excavaciones se han llevado a cabo en las cercanías de Arnona, dentro de los restos de una gran estructura hecha de paredes de sillar, dentro de la cual había más de 100 asas de jarra, todas las cuales llevaban inscripciones en hebreo antiguo en sus sellos. La mayoría de las asas leían LMLK, una abreviatura que las identifica como propiedad del rey. Pero también están los nombres de 3 ciudades de Judea, perdidas hace mucho tiempo. Los estudios realizados por el equipo que trabaja allí indican que el centro estuvo en uso hace aproximadamente 2700 años, durante el tiempo del rey Ezequías y el rey Manasés, ambos mencionados en el Antiguo Testamento. Parece que se realizaba alguna forma de actividad gubernamental en el sitio, incluyendo la recolección y determinación de impuestos sobre bienes como el aceite de oliva y el vino. La gente aún tenía que pagar sus impuestos, incluso en aquel entonces. También se desenterró una pequeña colección de figurillas de arcilla, lo que podría indicar un uso ceremonial pagano del edificio en tiempos prebíblicos. Número 14. Multiculturalismo en las cuevas de Ellora. Cuanto más descubrimos sobre las cuevas de Ellora en Birul, en la India, más asombrosas se vuelven. Pensamos en el multiculturalismo como un concepto relativamente moderno, pero las cuevas están proporcionando cada vez más evidencia de que adoradores de muchas religiones diferentes vivían y trabajaban juntos, felices, desde el siglo VI, y permanecieron allí por un mínimo de 400 años. Hay 34 monumentos diferentes bellamente tallados alrededor de las cuevas, incluyendo edificios y decoraciones religiosas pertenecientes a las religiones budista, hindú y jainista. Un proyecto de construcción tan grande probablemente ni siquiera se consideraría hoy en día, es demasiado grande y el costo sería astronómico. En conjunto, los elementos hechos por el hombre del sistema cubren un área de más de 1 kilómetro cuadrado. Este es un increíble ejemplo de seres humanos trabajando juntos, a pesar de sus diferencias en tiempos antiguos, y tal vez uno del que todos aún podemos aprender hoy. A pesar de todo lo que hemos podido ver del sitio, aún no sabemos quién comenzó el trabajo aquí o por qué. Parece haber sido abandonado espontáneamente después de tantos años de uso. Número 15. Antigua pieza de ajedrez. Nos trasladamos a Noruega, donde los arqueólogos piensan que podrían estar acercándose a rastrear los orígenes del ajedrez. Esta pieza de ajedrez de 800 años fue descubierta en Tønsberg en enero de 2018. Tønsberg siempre ha sido de interés para los arqueólogos noruegos debido a que es la ciudad más antigua del país. La pieza de ajedrez fue descubierta en las ruinas de un edificio del siglo X y se cree que proviene de la misma era. El artefacto está hecho de asta y puede que alguna vez haya tenido un soporte de plomo insertado en su centro para asegurarse de que permaneciera erguido cuando se colocara en un tablero. Lo que ha despertado el interés de los expertos es el hecho de que la pieza está diseñada de acuerdo con las tradiciones islámicas, sin figuras humanas representadas en su superficie. La presencia de la pieza en Noruega da más peso a la teoría de que el ajedrez llegó a Europa desde el Medio Oriente, donde definitivamente se jugaba en el siglo VI y podría remontarse incluso más atrás.
La falta de una figura humana hace que sea difícil identificar la pieza, pero los expertos están bastante seguros de que es un caballo. Número 16. Tanque de Leonardo da Vinci. El maestro del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, tiene una sólida afirmación de poseer la mente más grande en la historia humana. El polímata estaba a años luz de su tiempo en arte, ciencia, biología y escultura, y parece que también podía predecir el futuro del combate militar. Mucho antes de que un tanque cruzara los campos de Europa o en cualquier otra parte del mundo, Da Vinci había ideado una idea básica de cómo podrían verse. Nunca construyó un prototipo basado en su diseño, pero los principios fundamentales son sólidos. El tanque de Da Vinci tenía espacio para trabucos orientados hacia el exterior y una sección superior desmontable que podría abrirse para ayudar a la visión del conductor. Las ruedas probablemente eran demasiado delgadas para ser útiles en un campo fangoso y el diseño de manivela del eje parece defectuoso, pero no deberíamos reprocharle. Sin embargo, este diseño es un plano básico para el futuro. De hecho, un grupo de ingenieros pudo construir con éxito un modelo funcional del tanque basado en los planos de Da Vinci en 2010.